también conocido como actores involucrados, ¿no? Aquí vamos a ver en esta sesión quiénes son los actores involucrados directamente en una política pública, ¿no? O en las políticas públicas, ¿no? Estamos en la segunda unidad, seguimos dentro de lo que es el proceso de implementación de las políticas públicas. Tiene esa denominación, ¿no? Esta segunda unidad. Bueno, aquí hay un error, debería manifestar sesión número 21 en una política pública. Esta es nuestra red conceptual de la sesión, ¿no? Básicamente del tema del día de hoy, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de contestar a esta pregunta: ¿qué son los actores involucrados? ¿No? ¿A quiénes se le considera como actores involucrados en una política pública? A su vez, también vamos a ver la clasificación, ¿no?, de estos actores que están involucrados en una política pública, los cuales son actores formales y actores informales. Dentro de los actores formales tenemos, por ejemplo, los que ocupan cargos políticos, los que ocupan cargos de confianza política, actores presidenciales y el personal calificado, el personal profesional formado dentro de una carrera en la administración pública. Y dentro de los actores informales tenemos a los grupos de interés, a los partidos políticos, a los académicos y finalmente los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy a través de este pequeño esquema que resume la red conceptual de nuestra sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, tener claro, el estudiante debe tener claro una definición de qué son los actores involucrados, debe de clasificar los actores involucrados, identificar a los actores involucrados según la clasificación que se hace. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a iniciar teniendo en cuenta el primer punto, ¿no? Actores involucrados, ¿no? ¿A quiénes consideramos como actores involucrados en una política pública? Por eso hay esta pregunta que se hace: ¿quiénes son los actores involucrados? Cuando hablamos de actor involucrado, lógicamente estos actores van a estar relacionados con una política pública, ¿no? Aquellos que directamente participan, ¿no?, o están involucrados en alguna etapa del proceso que sigue una política pública, ¿no? Puede ser desde sus etapas iniciales, desde sus etapas tempranas, ¿no?, desde el reconocimiento propiamente del problema, hasta la decisión de implementar o intervenir ese problema público para su solución. O sea, desde el inicio hasta el final tenemos distintos actores en la política pública. Y los actores involucrados en la política pública, en una política pública, pueden ser a nivel individual, ¿no?, como por ejemplo en el caso de líderes políticos, líderes de opinión, ¿no?, analistas políticos, ¿no?, o personas influentes, ¿no? O como también pueden ser a nivel grupal, a través de colectivos, a través de agrupaciones de ciudadanos, o otros grupos de interés que están ligados con esa política pública que se ha dado o que se está dando desde un inicio, desde su identificación como problema público hasta finalmente su implementación. Entonces, hasta aquí ya ustedes tienen una idea de qué son, pues, qué es un actor involucrado, ¿no? Que están a nivel de toda la etapa, de todo el proceso de una política pública, desde su inicio hasta el final. También puede ser a nivel individual esta participación de los actores involucrados o también a nivel grupal. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas de reflexión, como por ejemplo, ¿quiénes son los actores que intervienen en la elaboración de una política pública? ¿No? ¿Cómo intervienen? Otra pregunta. ¿Son todos los actores igualmente importantes en la elaboración de la política pública? ¿No? Entonces, son preguntas de reflexión que vamos a tratar de responder en esta sesión, ¿no?, de aprendizaje, ¿no?, ya que hasta el momento
ustedes ya tienen una idea de qué es un actor, ¿no? Involucrado, ¿no? En una política pública, o qué son los actores involucrados en una política pública, ¿no? Muy bien, entonces trataremos de responder a estas preguntas planteadas, ¿no? Consideradas como preguntas de reflexión. Entonces, para ello vamos a hacer una clasificación de los actores. En la red conceptual de la sesión lo habíamos clasificado y habíamos enunciado en dos grupos, ¿no? Por un lado estaban los actores formales y por el otro lado los actores informales, ¿no? ¿A quiénes consideramos actores formales? Son todos aquellos actores que están dentro del Estado, ¿no? Dentro del Estado. Y como actores informales, los que están fuera del Estado, ¿no? Entonces, ya como primera idea, ¿no? Para hacer esa distinción. Los actores formales son actores oficiales, ¿no? Y los actores informales se les considera como actores no oficiales, ¿no? Muy bien, entonces, a través de estos criterios, a través de la utilización de estos criterios, nos va a permitir determinar fácilmente, identificar, ¿no? A quienes consideramos actores formales y actores informales, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tienen que tener ustedes una idea, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los actores, ¿no? Involucrados en una política pública. Muy bien, entonces en ese entender vamos a ver en la clasificación de actores, en primer lugar, los actores formales, ¿no? Actores que están dentro del Estado, son considerados actores oficiales. Por ejemplo, uno, los que ocupan cargos políticos, ¿no? Dos, los que son asesores directamente de los que ocupan estos cargos políticos, por ejemplo, los asesores presidenciales. Y tres, personal profesional preparado, ¿no? Justamente en la formación, ¿no? Que se han dado dentro de una carrera en la administración. Entonces, ahí tenemos tres actores formales, en otras palabras, ¿no? Considerados actores oficiales, actores. Entonces, iniciamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actores formales, o también conocidos como actores oficiales, son aquellos, ¿no? Son aquellas personas o grupos de personas que ocupan o desempeñan cargos formales de poder dentro de la estructura del Estado, ¿no? Sus atribuciones, sus competencias, sus facultades y relaciones están justamente dentro de los cargos formales del poder, ¿no? A su vez, estos actores formales están señalados dentro de nuestra Carta Magna, ¿no? Dentro de nuestra Constitución, a través de normas, a través de leyes, ¿no? A través de leyes y otras normas del Estado, ¿no? Entonces, estos actores formales, el cargo que desempeñan es justamente dentro de la estructura y están respaldados a través de la normatividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero, dentro de los cargos políticos, ¿no? Tenemos a nuestro presidente de la República, ¿no? Bueno, hasta justamente será pues presidente, ¿hasta cuántos días? Faltan 2 días, ¿no? Hoy día y mañana, ¿no? Nuestro presidente actual todavía. Entonces, estos son tanto estos cargos políticos, por ejemplo, pueden ser hechos por elección popular, ¿no? Como aquellas de altas posiciones de autoridad formal en la estructura del Poder Ejecutivo. O sea, estos cargos políticos se pueden dar por una elección popular, nos dice, como el caso, por ejemplo, del presidente de la República, cuyas facultades ya están establecidas en nuestra Carta Magna, ¿no? Y justamente, pues, el presidente es el actor, ¿no? Podríamos decir, uno de los más principales, ¿no? Y es el que es más influyente dentro del proceso eh, de la ejecución, implementación, ¿no? De una política pública o de las políticas públicas y en las decisiones propiamente. A ver. Bueno, ¿qué puede hacer
otras palabras, ¿no? Puede determinar la agenda, pero no puede dominar las alternativas que son seriamente consideradas, ni menos determinar los resultados finales de los temas de la agenda, ¿no? Si el presidente de la República, en este caso, puede determinar cuál es la agenda, ¿no? O qué problemas se pueden también incluir dentro de esta agenda, ¿no? Pero no puede, en este caso, determinar así en forma drástica o en forma directa cuáles son las alternativas, ¿no? O los resultados finales de este tema dentro de las agendas públicas. Eso tiene todo un proceso. Todos los temas de agenda afectan e incluyen a una diversidad de actores. Hay aspectos técnicos que deben ser abordados, ¿no? O sea, es decir, tiene todo un proceso la agenda, ¿no? Puede dar sugerencias, opiniones, lógicamente, ¿no? Claro, la responsabilidad va a ser plena de él. Entonces, todo lo cual implica que un número de personas más allá del presidente y su círculo inmediato intervienen en el proceso. Lógicamente, detrás de ellos están pues los famosos asesores, ¿no? Personas ligados como cargos de confianza cercanos hacia el presidente, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿de qué recursos dispone el presidente en el proceso de la elaboración de una política pública? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los recursos? Puede depender de los recursos institucionales, los cuales están a su disposición, los cuales están señalados en la Constitución, que incluyen entre muchos la iniciativa de ley, las atribuciones de gasto, la capacidad de veto y la potestad de contratar a personas para desempeñar los cargos claves en el gobierno y despedirlos sin dejar de contar con su confianza, ¿no? Es decir, la Carta Magna le permite, por ejemplo, al presidente dar iniciativas de ley de parte del Ejecutivo en materia de gasto, ¿no? Formular, ¿no? Propuestas. Esto también puede vetar, ¿no? A su vez también puede contratar personas, ¿no? Que son de su confianza en puestos claves del gobierno, y como también puede quitarles la confianza del caso, ¿no? No hay una cuestión en que únicamente personas que están ligadas al gobierno como personas de confianza tengan pues un derecho, vamos a decir, ¿no? En perpetuarse en el cargo, ¿no? Eso depende mucho del presidente, ¿no? En mantenerlo o vetarlo, ¿no? En otras palabras. Lógicamente que el presidente, como es nuestro primero, en otras palabras, el mandatario más importante, el primer mandatario en nuestro país, ¿no? Lógicamente que va a atraer la atención pública, más que todo actualmente en estos días, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Estamos a 2 días de que juramente nuestro próximo presidente de la República, ¿no? Eh, el presidente atrae la atención pública más que ningún otro actor en el proceso de una política pública, lógicamente, porque de ahí es el punto de partida, él es el responsable, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y los medios de comunicación, pues, es un mecanismo por el cual, pues, empiezan a cubrir todas las actividades que realiza el presidente de la República, ¿no? Ah, incluso le dan mayor nivel de importancia a diferencia de cualquier otro actor público, ¿no? En estos momentos, pues, si ustedes escuchan por los medios de comunicación, todo es noticias sobre las actividades que realiza nuestro electo presidente, ¿no? Pero todavía no ha juramentado, ¿no? No está en funciones todavía, entonces, pero ya los medios de comunicación le dan toda la importancia del caso sobre sus actividades, incluso hasta sobre su entorno familiar, ¿no? Muy bien, punto 2, referente a esto, ¿no? Los cargos de confianza política, ¿no? De confianza política, ¿no? Para que los enunciados que el presidente ha señalado se transformen en acción, es necesario que deleguen un conjunto de colaboradores los aspectos prácticos y operativos del proceso, ¿no? El presidente en forma individual o solo no lo va a poder llevar a cabo pues las iniciativas de sus políticas públicas emprendidas por él, ¿no? Sino tiene que tener en su entorno un grupo, ¿no? Su equipo, ¿no? En otras palabras, su equipo de trabajo, ¿no?
en este caso, pues son considerados los cargos de confianza política, ¿no? Entonces, estos son encargados de llevar a cabo, pues, todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso pragmático, todo ese proceso operativo, finalmente, que se debe de dar, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, en este caso, directamente de políticas públicas, ¿no? Dentro de ello, dentro de estos cargos de confianza política, en un primer nivel están los ministros, los secretarios de Estado y los viceministros, ¿no? Que son nominados por el presidente a cargo de un área específica en su administración, ¿no? Eso es en una primera línea, ¿no? En una segunda línea están las restantes posiciones, ¿no? Los otros cargos, ¿no? De confianza dentro de la administración, por ejemplo, jefes de división, de servicios públicos, de empresas públicas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se nominan, ¿no? Los cargos de confianza política. A esto, como tercer punto, se suman lo que son los asesores presidenciales, ¿no? Los asesores no son propiamente cargos políticos, ¿no? Dado que no forman parte del gabinete y tampoco están a cargo de algún servicio público o repartición del gobierno, dada su ubicación, ¿no? Claro, pero hay una cierta cercanía, ¿no? Quizás podríamos decir una cercanía bastante eh, fuerte, ¿no? Entre el presidente y estos asesores presidenciales, ¿no? Ellos llegan a tener una fuerte influencia, ¿no? Básicamente en aspectos técnicos, ¿no? Como por ejemplo en la determinación de la agenda, en las alternativas a proponerse de solución e incluso en la marcha, ¿no? De la ejecución de las políticas públicas, ¿no? A pesar de que no son necesariamente considerados como cargos políticos, pero su cercanía es bastante fuerte, ¿no? Y tienen bastante influencia en la determinación de las decisiones que toma, ¿no? En este caso, el presidente como responsable del Poder Ejecutivo. A esto se suma, ¿quiénes? El personal profesional de carrera en la administración pública, hablamos de los técnicos, ¿no? Que se han formado con todos los conocimientos, ¿no? Para poder desempeñar, pues, cargos dentro de la administración pública. ¿Hablamos de quién? Funcionarios, servidores públicos, que tienen, pues, el proceso formal que debe de seguir la propuesta de una política pública, ¿no? Ellos conocen desde un inicio hasta el fin cómo es el proceso, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en aspectos de políticas públicas y en demás otros aspectos ligados a la gestión pública. Aquí hay una pregunta también que la vamos a tratar de responder, que se refiere a lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los recursos del personal profesional de carrera para influir en el proceso de la política pública? Se habla del personal técnico, ¿no? Muy bien, tienen que tener conocimiento y experiencia, ¿no? ¿Conocimiento en qué sentido, no? Conocimiento referente a la institucionalidad, al funcionamiento del Estado, a cómo se implementan y administran, por ejemplo, las políticas públicas. Ese es uno de los recursos, ¿no? Que debe tener, en este caso, todo personal técnico, ¿no? De carrera que va a influir en el proceso de una política. El personal profesional de carrera posee gran dominio en el proceso que debe seguir la propuesta de política pública. Lógicamente, conoce desde un inicio hasta el final del proceso de una política pública. El profesional de carrera es el que finalmente debe conocer de qué manera se puede intervenir, ¿no? Cuando hay una especificación completa en el caso de políticas públicas por parte de los cargos políticos, ¿no? Es decir, tiene las facultades, no solamente las facultades, sino el conocimiento, ¿no? La experiencia, la experticia, ¿no? En este caso, a la hora de buscar situaciones en el cual están vacíos, ¿no? Propiamente en el aspecto de lo que son las políticas públicas.
Cuando los cargos políticos entregan criterios o directrices, ¿no? Para la aplicación de las políticas públicas que son contradictorias entre sí, es el personal profesional de carrera el que resuelve la contradicción de acuerdo a su propio criterio o experiencia, ¿no? En muchos casos, a veces también dentro de la gestión pública, y si hablamos de lo que son políticas públicas, existen pues una serie de contradicciones, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo. Entonces, aquí entra a tallar, pues, en este caso, el personal de carrera, ¿no? El personal técnico, ¿no? Para resolver estas contradicciones, ¿no? Tomando en cuenta su experiencia, su criterio, ¿no? En este caso. Muy bien, listo. Hasta aquí hemos tratado de responder los requisitos con el cual debe de contar, ¿no? El personal influyente de carrera, ¿no? En el proceso de una política. Y hasta aquí también hemos visto lo que son los actores formales. Ahora vamos a ver a los actores informales, ¿no? Son actores que están fuera del Estado, son actores considerados como no oficiales. ¿Y quiénes son? Tenemos a los grupos de interés, uno, dos, partidos políticos, tres, académicos, investigadores y expertos, y cuatro, los medios de comunicación. Entonces, estos son los actores informales que están fuera del Estado, considerados como actores no oficiales. Veamos entonces cada uno de ellos, ¿no? Actores informales. A ver, aquí consideramos, o quiénes son los actores informales, ¿no? Nos dice, son aquellos actores que están fuera de la estructura del Estado, que su desempeño y roles en el proceso, por ejemplo, de una política pública no está reglamentado, ¿no? A diferencia de los actores formales, ¿no? También estos actores informales son considerados como grupos de presión, ¿no? O de interés, ¿no? Dentro de ello están, por ejemplo, los partidos políticos, la academia y también los medios de comunicación. Muy bien, entonces esos son considerados como los actores informales, ¿ya? A ver, veamos cada uno de ellos. Tenemos uno, a los grupos de interés, ¿no? Los típicos grupos de interés, trabajadores de profesionales, dentro de ellos tenemos asociaciones, sindicatos, ¿no? De diferentes gremios profesionales, como en el pues, ¿qué más podríamos decir? Pues, ¿no? De las distintas profesiones, ¿no? Que se tienen, ¿no? En este caso, ¿no? Que están ligados directamente a través de sus colegios profesionales, ¿no? Como por ejemplo el Colegio de Profesionales de Ingenieros del Perú, el Colegio de Médicos, el Colegio de Sociólogos, el Colegio de Profesores, coma, etcétera, ¿no? Considerados como asociaciones gremiales también, ¿no? En algunos casos, ¿no? Esos son los grupos de interés, ¿no? B, tenemos a los partidos políticos. Bueno, estos son actores ya, los partidos políticos, actores protagónicos, ¿no? Dentro del proceso de política, que justamente ellos están ligados alrededor de la política pública, ¿no? Y tienen su influencia, básicamente, en su formulación, ¿no? Esto más que todo en etapas electorales, ¿no? Hace poco ya hemos concluido una etapa electoral en la cual hemos visto estos actores de estos partidos políticos haciendo a través de sus propuestas, ¿no? De políticas públicas frente a la diversidad de problemas que se tiene en la población. Bueno, ahí en la imagen tienen los diversos partidos políticos que tenemos en nuestro país, ¿no? Tenemos los académicos, ¿no? Como tercer punto, ¿no? Considerados como investigadores expertos, ¿no? A través de su vía de conocimiento, influyen, ¿no? Directamente en el desarrollo de temas y problemas que se abordan en una política pública, ¿no?
Normalmente las propuestas de política pública citan literatura especializada, investigaciones recientes, evidencia que ha sido recopilada y conocimiento sistematizado, todo lo cual es el producto del trabajo de investigación, ¿no? Dentro de los académicos, conocidos como investigadores y expertos, a través de sus propuestas, a través de sus investigaciones, dan a conocer, por ejemplo, cuál es la problemática, ¿no? Ellos no solamente, pues, dentro de ellos, por ejemplo, está la universidad, ¿no? A través de sus diferentes eh, escuelas profesionales y facultades, dan a conocer, pues, cómo se vienen dando los diferentes problemas públicos, cuáles son las causas, cuáles son sus efectos, ¿no? Y también proponen alternativas o posibles alternativas de solución. Entonces, esto lo hacen a través de sus investigaciones, lógicamente, y lo que se hace propiamente también en nuestra escuela profesional, ¿no? Que tenemos poco tiempo, pero ya se tiene, pues, investigaciones en materias de los diversos problemas públicos en la sociedad, ¿no? Eh, bueno, estas universidades en nuestro país están asociadas, ¿no? Dentro de la Asociación Nacional de Universidades. A esto también se suma CONCITEG, ¿no? Quien impulsa, ¿no? De que se haga investigación, no solamente en el campo de la ciencia experimental, también de la ciencia no experimental. Y también existen instituciones que ayudan, ¿no? Básicamente a que se hagan estas investigaciones con capacitaciones como ENAP, ¿no? La Escuela Nacional de Administración Pública, por mencionarles algunos de ellos, ¿no? Entonces estos forman lo que son los académicos, que son considerados como actores no formales en una en nuestro país, y básicamente ligado en una política pública. Y finalmente tenemos los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el papel como un actor no formal, ¿no? De estos medios de comunicación? Los medios reportan los temas por un corto periodo y luego cubren otro, con el cual diluyen su impacto. Por el otro lado, los medios reportan lo que pasa en el gobierno antes que sobre los temas sustantivos que la agenda con los que se diluye su impacto, ¿no? O sea, los medios de comunicación, en otras palabras, tienen un papel de dar a conocer sobre lo que se está generando, ¿no? Como problemas públicos en la población y lo que se está desarrollando también, o lo que está desarrollando como alternativas de intervención por parte del Estado. Ellos, con el, como la forma como informan, pueden dar a conocer que un problema se le debe dar la importancia de vida rápidamente, porque es influyente, tienen su poder, por eso se les considera como el cuarto poder, pero también pueden hacer que pueden poner en la palestra otros temas para que los otros que estaban considerados dentro de la agenda no tengan pues la importancia del caso, ¿no? En nuestro país tenemos diferentes medios de comunicación, tanto escritos, radiales y televisivos. Muy bien, entonces con esto hasta aquí vamos a finalizar la sesión número 21. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar la siguiente sesión que también se complementa, ¿no? A esta sesión que hemos desarrollado, ¿no? Para ello nuevamente voy a compartir la pantalla. Se trata de la sesión número 22, ¿no? Instituciones, organizaciones y actores sociales, ¿no? Está ligado, ¿no? Ahora vamos a ser un poco más específicos, ¿no? En este caso, ¿no? Referente a los actores involucrados en una política. A ver, veamos. Sesión 22, instituciones, organizaciones y actores sociales. Estamos en la segunda unidad, estamos dentro del proceso de la implementación de las políticas públicas, proceso de implementación de las políticas públicas, sesión 22, instituciones, organizaciones y actores sociales. Bueno, ahí en la imagen tienen pues instituciones, la imagen de instituciones como INEI, Servir, Devida o Sinermin, etcétera, ¿no? Están ligados, lógicamente, como actores involucrados, ¿no? En una política.
A ver, esta es nuestra red conceptual de esta sesión, ¿no? Básicamente, entidades del Estado peruano. Vamos a ver qué consideramos como institución y qué consideramos como organización. Luego vamos a ver cuáles son las entidades del Estado peruano, dentro del cual vamos a ver los organismos autónomos, las entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Entonces, esa es nuestra red conceptual de nuestra sesión. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Bueno, hay que, primeramente, tienen que ustedes tener bien claro la diferencia entre lo que son instituciones o entre lo que es una institución y una organización, ¿no? Segundo, el estudiante debe de conocer las entidades del Estado peruano. Y tercero, la diferencia entre estas entidades del Estado peruano. Muy bien, entonces, esos son los que se tiene que lograr, ¿no? A ver, vamos a iniciar. Tenemos, primero, vamos a definir o conceptualizar para que ustedes tengan una idea de lo que son instituciones, ¿no? Bueno, cuando hablamos de instituciones, bueno, las instituciones son importantes, son trascendentales, porque a través de ellos se va a, a, a poder tener un resultado, ¿no? En el sentido de ejecutar y lograr, ¿no?, la gestión de las políticas públicas, ¿no? Pues ellos generan una serie de organismos públicos quienes desarrollan pues el proceso de toda una decisión política, ¿no? No solamente del desarrollo, ¿no?, de esa decisión política, sino también la implementación de estas políticas públicas, ¿no? Entonces, fíjense la importancia o el nivel de importancia que tienen las instituciones, ¿no?, que están ligadas a las políticas públicas, ¿no? Segundo, tenemos las organizaciones públicas, ¿no? Bueno, las organizaciones, ¿no?, como término general, pero ya que estamos en el curso de análisis de políticas públicas, nos referimos a las organizaciones públicas, ¿no? Las organizaciones públicas son las que tienen ese papel, ¿no?, de poner en movimiento, ¿no?, las reglas establecidas en la institucionalidad y las hacen cumplir, ¿no? Entonces, al igual que las instituciones, también tienen un rol importante, ¿no?, en la gestión pública, en otras palabras, ¿no?, dentro del sector público, ¿no? Es a través de ella que se va a dar ese movimiento, ¿no?, de las reglas establecidas, hablando de institucionalidad y a su vez también hacer que se dé su cumplimiento, ¿no? Muy bien, cuando hablamos ahora, ya hemos diferenciado ahora qué son instituciones y qué son organizaciones, ¿no? ¿Qué es una institución o qué es una organización? Ahora vamos a entrar básicamente a nuestras entidades del Estado, ¿no? Fíjense, ¿no? A ver, aquí tenemos, por ejemplo, las entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo en términos cuantitativos, ¿no? Son 439, ¿no? En el caso del Poder Legislativo solo tenemos una sola, ¿no? En el caso del Poder Judicial tenemos 32, ¿no? 32 entidades. En el caso de organismos autónomos tenemos 29 organismos autónomos. En el caso de entidades de gobiernos regionales tenemos 230 entidades de los gobiernos regionales. Y en el caso de gobiernos locales tenemos 1893 entidades de los gobiernos. Es importante que esta data, ¿no?, esta data ustedes la manejen, ¿no?, como información básica, como cultura general, como futuros gestores públicos que son ustedes, ¿no? Que no manejen esta información sería algo que habría un vacío, ¿no?, en materia de que ustedes estén imbuyéndose en lo que son las políticas públicas, ¿no? Eso es como base, ¿no? Como decir, ese es el ABC, el coquito, ¿no? En otras palabras, ¿no?, del conocimiento en la gestión pública. Muy bien, a ver, cuando hablamos de entidades del Poder Ejecutivo, nos referimos a lo siguiente, ¿no? Las entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo
son las encargadas de planificar y poner en marcha las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas de desarrollo, ¿no? A través a nivel nacional, ¿no? A través de estrategias, ¿no? Las cuales tienen que estar plasmadas en los diferentes sectores, ¿no? De nuestro país, como por ejemplo en salud, en educación, en la industria, manufactura, entre otros, ¿no? También a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Estas entidades tienen la función de dictar normas, decretos que garanticen el cumplimiento de las leyes que han sido emitidas por el Poder Legislativo, ¿no? En nuestro país, el Poder Ejecutivo está liderado, ¿no? Por nuestro presidente de la República, quien tiene o desarrolla la función de jefe de Estado. A su vez, representa los, los intereses permanentes de nuestro país, ¿no? Frente a cualquier organización a nivel internacional, y a su vez también es el único responsable de dirigir la política gubernamental, ¿no? A través de mecanismos, estrategias, a través de diferentes instituciones, ¿no? Que componen todo el poder ejecutivo, ¿no? En ese entender, entonces, vamos a ver cuáles son las entidades que conforman el poder ejecutivo. Ahí tenemos a los ministerios, básicamente, ¿no? Cada uno de estos ministerios, ojo, también tienen sus direcciones en las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Ministerio de Agricultura y Riego, que trabaja con 21 entidades, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, que trabaja con 5 entidades, el Ministerio de Cultura, que trabaja con 10 entidades, el Ministerio de Defensa, que trabaja con 17 entidades, el Ministerio de Trabajo, no, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDES, trabaja con 8 entidades, el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja con 11 entidades, el Ministerio de Educación, MINEDU, trabaja con 76 entidades, el Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, que trabaja con 24 entidades, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja con 32 entidades, el Ministerio del Ambiente, el MINAM, que trabaja con 9 entidades, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que en este caso trabaja con 3 entidades, ¿no? El Ministerio de la Producción, Produce, trabaja con 9 entidades, el Ministerio del Interior, MININTER, que trabaja con 8 entidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que trabaja con 53 entidades, el Ministerio de Salud, que trabaja con 66 entidades, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que trabaja con 7 entidades, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que trabaja con 10 entidades, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que trabaja con 13 entidades, y finalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros, que trabaja con 19 entidades. Entonces, son entidades que conforman el Poder Ejecutivo. A esto se suman los organismos autónomos, ¿no? La Constitución Política, para salvaguardar el Estado de Derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, ¿no? Básicamente ha constituido, pues, algunos organismos autónomos. ¿Por qué se les conoce como organismos autónomos? Porque no tienen dependencia de ninguno de los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos organismos autónomos? Tenemos en nuestro país el BCR, trabaja con una entidad, ¿no? La Defensoría del Pueblo, ¿no? La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, ¿no? La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, ¿no? El Fuero Militar Policial, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEG, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administración
y administradoras privadas de fondos de pensiones, ¿no? SBS, el Tribunal Constitucional y las universidades. Entonces son entidades que diga, claro, entidades consideradas como organismos autónomos, que no tienen, una vez más, repito, dependencia de ningún poder del Estado. Ahora veamos las entidades que forman parte del poder legislativo. Básicamente está representado por el Congreso de la República, ¿no? Que tiene funciones, ¿no? Que tiene una serie de competencias y también la Carta Magna manifiesta que tiene 3 funciones constitucionales, ¿no? 1, legislar; 2, controlar; y 3, representar, ¿no? A su vez, este poder legislativo se encarga de elaborar leyes, como también se encarga de cómo, cómo ejercer, ¿no?, el control político frente a las acciones que hace el Poder Ejecutivo, establecidos en la Constitución vigente, ¿no? También nos habla que es la representación general de la democracia, ¿no? De la democracia, ya que en él está expresada la voz de los ciudadanos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 130 congresistas que representan a las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Y bueno, esta entidad del Poder Legislativo se denomina como el Congreso de la República, ¿no? Hace poco, creo que hace días atrás, ya han juramentado nuestros nuevos congresistas, que van a legislar por 5 años, ¿no? Que nos van a representar, en otras palabras, quienes van a cumplir esta función, ¿no?, en el Congreso de la República. A esto se suma también, como entidades del Estado peruano, las entidades de los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los gobiernos regionales son los que se encargan, en este caso, de las instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada uno de los departamentos, ¿no?, con una autonomía política, económica y administrativa, de acuerdo a sus asuntos de competencia, ¿no?, dentro de un Estado unitario y también descentralizado, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales también están compuestos por instituciones públicas, ¿no? Dentro del aparato estatal, pues a nivel regional, ¿no?, que tienen autonomía política también, eso está respaldado en la Constitución, ¿no? No solamente política, sino económica y administrativa, ¿no?, de acuerdo a sus competencias, ¿no? Se componen de 2 órganos, ¿no?, los gobiernos regionales. En este caso tenemos el Consejo Regional y un gobernador regional, ¿no? Eh, Hasta antes del 2015 su uso del término era presidente regional, ¿no? Antes se le decía presidente regional, pero ya después del año 2015 se le da la denominación de gobernador regional, ¿no?, que a la par hace sus funciones con el Consejo Regional, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo para nuestro caso, tenemos nuestro gobierno regional de Puno, ¿no? Es una institución pública que impulsa el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, ¿no?, a través de una gestión eficiente y transparente, así como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada en el marco de sus competencias para generar el empleo y disminuir la pobreza, ¿no? Ese es el papel que tiene nuestro gobierno regional, ¿no?, considerado como una institución pública, ¿no?, en este caso, ¿no?, que debe de tener en cuenta la participación, ¿no?, de los actores involucrados ligados a ella, ¿no? Debe realizar una gestión eficiente y transparente. Directamente debe de promover la inversión y ejecutar los proyectos estratégicos, ¿no? En este caso, ¿no?, en forma concertada, teniendo en cuenta sus competencias, y a su vez también debe generar empleo, y todo ello con el objetivo de disminuir la pobreza, ¿no?, a nivel de nuestra región de Puno.
Bueno, aquí de repente no se nota este organigrama, ¿no? Que es del gobierno regional de Puno, en el cual, bueno, solamente voy a mencionar a dos, ¿no? Que están a la cabeza, el Consejo Regional y la Presidencia Regional, ¿no? Bueno, el material también está colgado en el aula Moodle. Ustedes ya van a tener en forma clara, desagregada, las diferentes instancias, ¿no? Que forman parte tanto del Consejo Regional, de la Presidencia Regional y por ende de todo nuestro gobierno regional. Y finalmente tenemos las entidades de los gobiernos locales, ¿no? Bueno, aquí hay un error de digitación, debería decir las municipalidades, ¿no? Son consideradas también instituciones públicas que también encargadas de realizar gestión, pero a nivel provincial y a nivel distrital, ¿no? Que estos se dividen en municipalidades provinciales y distritales. A esto también se puede sumar también los centros poblados, considerados como gobiernos locales. Dentro de los gobiernos locales tenemos a los alcaldes, ¿no? Como los representantes o como los responsables del pliego, ¿no? En otras palabras. Y a esto también se suman los regidores, ¿no? Que lógicamente son elegidos también, ¿no? A través de un sufragio, ¿no? A través de una etapa electoral, ¿no? Por un periodo en promedio, por un periodo de 4 años, ¿no? Entonces, básicamente, entonces dentro de los gobiernos locales están ligados directamente como responsables, ¿no? En primer lugar, los alcaldes y en segundo lugar, los regidores, ¿no? A través de su consejo, ¿no? Las entidades que conforman el gobierno local son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso, ¿no? En el caso, tenemos como ejemplo nuestra Municipalidad Provincial de San Román, ¿no? Cuyo objetivo, pues, es como institución pública, mejorar la calidad de vida de la población en un contexto de desarrollo humano sostenible como base de un liderazgo industrial, comercial y tecnológico regional, ¿no? Bueno, eso está instaurado también en sus documentos, ¿no? De sus planes estratégicos de desarrollo local, ¿no? No solamente este es el caso de la Municipalidad Provincial de San Román, ¿no? Los demás otros municipios a nivel distrital también tienen pues su propio plan de desarrollo regional concertado en el cual tienen su visión, misión, sus objetivos estratégicos, sus metas, sus programas, proyectos específicamente a ejecutar. Lógicamente que también han sido alineados pues con los documentos que están a niveles más arriba, ¿no? De alta jerarquía, ¿no? Muy bien, eso con referente a esta sesión 22, referente a lo que son las organizaciones, instituciones y organizaciones y actores sociales